lo que ha ocurrido en el último tiempo, pero ahora se acelera aún más, es una aceleración de la agenda de seguridad. Recordemos que hace mucho tiempo, yo diría, desde que asumió Carolina Toá en el último cambio de gabinete, en el anterior cambio de gabinete, hay una agenda de seguridad por parte del gobierno que se había mantenido detenida durante todos los primeros meses. O sea, yo diría después del plebiscito del 4 de septiembre con la llegada de nuevos integrantes al gabinete ministerial del presidente Gabriel Boric, hubo una agenda de seguridad que comenzó a implementarse. La agenda de seguridad, la verdad es que de la primera etapa del gobierno prácticamente no existió. Y esta agenda de seguridad ha sido muy difícil de llevar adelante. Recordemos que se había avanzado hasta que surgió a fines del año pasado la decisión de indultar a varias personas y la oposición se retiró de esa mesa porque estimó que había una incompatibilidad entre una agenda de seguridad e indultar a personas que habían cometido delitos y por lo tanto una contradicción evidente por parte del gobierno, principalmente que se había indultado a personas que tenían antecedentes policiales anteriores al estallido. Pero la situación de seguridad del país se ha ido agravando. De eso yo creo que no cabe la menor duda y yo creo que estamos todos contestes y de acuerdo. Hay cada vez más delitos y cada vez delitos más graves. Por lo tanto, hay una agenda de seguridad y el gobierno ha resuelto poner urgencia a 16 proyectos de seguridad que estaban ahí esperando. Llama mucho la atención que no le haya puesto urgencia antes. ¿Por qué? Porque resulta que ahí está la ley que crea el Ministerio de Seguridad Pública. Ahí está la ley que establece claramente lo que es el sicariato. O sea, mandar a matar a alguien. Está claramente la ley que establece medidas de inteligencia o fortalece todas las medidas de inteligencia para combatir el crimen organizado, etcétera, etcétera, etcétera. La oposición, con apoyo del socialismo democrático, consiguió aprobar la fusión de dos proyectos de ley que buscan aumentar las penas de quienes atenten ahora contra policías. Pero aquí hay toda una discusión que va a ocurrir no solamente de los que atenten contra policías, sino las leyes que facultan a la policía para utilizar sus armas. Se viene discutiendo hace mucho tiempo el famoso asunto de las RUF, las reglas de uso de la fuerza, RUF. Pero ahora resulta que esto, más allá de una normativa que sea interna, se requiere de leyes. Y aquí no hay unanimidad en cuanto a cómo van a poder los policías emplear sus armas. Que es efectivamente uno de los puntos más complicados. Se ha visto que hay mayoría de acuerdo en impulsar efectivamente esta batería de proyectos de ley, pero en el gobierno y a Prueba de Dignidad han reconocido ya que tienen incomodidad y cierta molestia por problemas de admisibilidad de los proyectos, y la ministra del Interior, Carolina Toá, anunció que va a ingresar indicaciones a esos proyectos que tengan esos problemas. Gonzalo Holguín nos va a contar todos los detalles. Hola Gonzalo, buenos días. ¿Qué tal, Katy Tomás? Muy buenos días. Ha sido, sí, una incomodidad desde que fue presentado. El proyecto de ley de estatuto de las policías, que lleva el nombre del cabo segundo Carlos Retamal, ha sido el caballito de batalla de Chile Vamos durante los últimos 3 meses y también del Partido Republicano, hay que decirlo, siempre mirado de reojo por el Ejecutivo. Inicialmente no fueron pocos en el oficialismo quienes pensaban que este debate, que este proyecto, que esta idea debía darse en el marco de la mesa de seguridad, quebrada, como ustedes decían, por los efectos de los 13 indultos presidenciales y la moción parlamentaria fue vista como una fijación de la oposición. Pero la Comisión de Seguridad de la Cámara tiene mayoría opositora y eso es todo lo que necesitaban. Por 9 votos a favor, 2 en contra y una abstención, aprobaron una indicación de Renovación Nacional para fusionar la iniciativa llamada Ley Naim 2.0, que excluye las penas sustitutivas por delitos contra carabineros, con la Ley Retamal, que establece también la legítima defensa privilegiada. El diputado de RN, Diego Chalper, explicó las razones detrás de la táctica que terminó siendo aprobada. Nos habría gustado que ambas leyes corrieran por separado, por supuesto que es así, pero dado que el gobierno no le puso discusión inmediata a la ley Retamal, quisimos aprovechar que la ley Naim está en segundo trámite, acelerar que los carabineros cuenten lo antes posible con su estatuto de protección. Por eso hemos decidido incorporar a través de una indicación sustitutiva el contenido de la ley Retamal en el texto de la ley Naim. La semana pasada, la ministra del Interior, Carolina Toá, dijo que para el gobierno el cauce para tramitar esta iniciativa era el proyecto de reglas de uso de fuerza, que sería ingresado la próxima semana, pero la muerte de la sargento segundo Rita Olivares adelantó los tiempos. Conectada de manera telemática hacia el final de la sesión, la secretaria de Estado se excusó por no estar presente, contando que estaba en una reunión con ministros de Estado precisamente para acordar el contenido de una propuesta que esta mañana va a ser presentada de la ley RUF, de reglas de uso de la fuerza. A partir de eso mismo, contó que el gobierno resolvió
decidió sacar la parte que es relativa a la protección de las policías del proyecto para presentarla como indicación en la ley Retamal. El Ejecutivo tenía previsto en RUF incorporar una serie de normas que se hacen cargo de todos estos temas. Dado que todo esto se adelantó, el Ejecutivo llegó a la conclusión de no presentar esta parte en RUF y RUF hacer solamente reglas de uso de la fuerza y adelantar una indicación a Retamal para meter lo que queríamos meter en RUF, dado que Retamal se iba a ver esta semana. El gobierno va a plantear cambios procesales a la protección de las policías. El diagnóstico, según Toá, es que el problema principal no es que los tribunales se fallen en contra de carabineros que hicieron uso debido de su arma, sino que hay un proceso de investigación que los inmediatamente, causando suspensiones, bajas o las hojas de vida manchadas. Alejandra Plasencia, diputada del partido, de que esto debiese debatirse de manera más amplia, más orgánica, y cuestionó a la derecha por no considerarlo prioritario. El marco que deben tener las reglas de uso de la fuerza son los que les permitan a las policías y a las Fuerzas Armadas cumplir su labor sin temor a ejercerla. No hay un instrumento que dé mayor claridad para el actor policial que establecer por ley las reglas de uso de la fuerza. La derecha es la que debe explicar por qué hoy no le parece importante. Más allá de esta iniciativa fusionada, hay otros 5 proyectos que se tramitarán esta semana en sesiones de martes y miércoles en la Cámara y en doble sesión en el Senado. Y existen 16 proyectos en total que también buscarán tener un curso rápido en abril. Aquí aparece, por ejemplo, la creación del Ministerio de Seguridad Pública, la ley de usurpaciones. El presidente del Senado, el UDI, Juan Antonio Coloma, enumeró los contenidos centrales de las prioridades que ha fijado el Congreso Nacional. Normas que afectan el sicariato, la extorsión en gendarmería, que sea mucho más dura respecto del secuestro, que controlen las armas en los lugares masivos, la ley Retamal, todo esto en función, obviamente, de los acuerdos que las comisiones puedan llegar. Esto no es que uno vaya a apoyar tal como está, sino que las comisiones están trabajando y conforme a eso esperamos poder despachar. En el Comité Político Ampliado, el gobierno informó a las presidencias de partido de la agenda prioritaria en seguridad y discutieron también avenidas para modificar problemas técnicos de los proyectos, incluido el proyecto de ley Retamal. La presidenta del Partido Socialista, Paulina Bodanovich, y el presidente de RD, Juan Ignacio Latorre, hablaron de cambios, pero también de críticas en contra de la oposición. Todos estos proyectos son prioritarios, pero evidentemente algunos tienen algunos aspectos técnicos que pueden ser corregidos vía indicación. Y vamos a estar de acuerdo en que el Ejecutivo patrocine. El gobierno no es que esté en la inacción, como dicen algunas vocerías de la oposición, que de manera muy mezquina aprovechan estos trágicos acontecimientos para pegarle o hacer un punto político al gobierno. A ver, tratemos de desenredar el enredo. Ahora se da la curiosidad de que hay un proyecto de ley Retamal y un proyecto de ley fusionado de Naim y de Retamal. Esta segunda iniciativa es la que la oposición va a impulsar con más fuerza para que se despache esta misma semana al Senado. El reglamento de la corporación establece que cuando un proyecto llega por segunda vez a la sala, desde comisiones, solo se pueden renovar indicaciones que hayan sido rechazadas en su trámite, forzando al gobierno a presentar su propuesta nueva de indicaciones en el Senado o alternativamente en la ley Retamal que no está fusionada, lo que algunos ven como un sinsentido a estas alturas. En una dimensión más política, causa incomodidad que estén fusionados porque, hay que decirlo, hubo quienes querían esta misma semana mostrar un respaldo político en la sala al proyecto ley Naim, pero no a la ley Retamal. Tomás Cati. Mira, a ver, los auditores se confunden, están muy, obviamente confundidos, no solamente auditores, cualquiera, con respecto a la tramitación paralela de proyectos de ley. Existe una ley Retamal, una ley Naim, y resulta que como a algunos interesan más una que otra, entonces uno está incorporando a una ley los contenidos de la otra, para forzar al Ejecutivo a tener que pronunciarse sobre las dos leyes, porque si una se incorpora a la otra, están pronunciándose sobre las dos en forma simultánea. Ayer fueron autoconvocados para la Comisión de Seguridad de la Cámara, sesionó, como tú dices, a las 15 horas, y ahí el presidente Jorge Alessandri, presidente de la Comisión, que es de la UDI, informó que Chile Vamos presentó una indicación que recoge el proyecto de ley Retamal para ser incorporado todo a la ley Naim. Y con esta técnica legislativa, la oposición se aseguró que las dos iniciativas que consideran claves en materia de seguridad, pero que el Ejecutivo no le puso urgencia, apostando a que al estar en la tabla y existir acuerdo, su avance sea por descontado. Entonces hay toda una
yo diría, un tira y afloja entre gobierno y oposición con respecto a esta ley. En Chile Vamos están conscientes de la resistencia que provoca en el oficialismo, en Apruebo Dignidad, la ley Retamal. Por eso la ley Retamal quedó incorporada a la ley Naín para obligarlos a, en este caso, a votarla. Y esta situación yo no sé cómo se va a resolver. No sé, Gonzalo. Sí, nosotros conversábamos ayer con personeros de Apruebo Dignidad y decían que, claro, se les ha arrinconado una posición en donde tendrán que mostrar su respaldo a la mayoría. Veremos si es que efectivamente se hace así. Hay algunos que siempre han votado díscolo con este tipo de propuestas. Quizás algunos ojos van a descansar en el hecho de que el gobierno ya ha comprometido a hacerle modificaciones en el Senado. Aquí, para que las personas entiendan, tiene que ver con una cuestión de fórmulas. El gobierno siempre pensó, esto no ahora, hace meses, que para llegar a arribar a un estatuto de policías, a un sistema de protección de su actuar, entregarle herramientas, etcétera, se debía realizar una ley marco que debió funcionar o debía funcionar por vía de un trabajo mucho más largo. Bueno, de hecho, una mesa de seguridad, por ejemplo, que es lo que está tratando de hacer con el proyecto de ley de reglas de uso de fuerza. La ministra Toá lo dijo de manera muy clara. Ellos tenían la intención de que un capítulo, una parte del proyecto de RUF, que va a ser ingresado la próxima semana, tuviese más o menos los mismos elementos muy similares a los que contiene la ley Retamal, con este añadido de los elementos más procesales que tienen que ver con un proceso que debe ser más eficiente, y también está de alguna manera indirectamente este tema de la presunción de inocencia empleada que se está haciendo en favor de carabineros que cuando ocupen un arma de fuego en una situación como la que estuvo, por ejemplo, la propia carabinero Rita Olivares, sea por supuesto presumido que lo hizo de manera justificada y no al revés, no imputándolo de manera inmediata. Ese es el efecto técnico. Pero en lo político hay que decir que, bueno, es una jugada que se hace con mayorías políticas. La oposición y Jorge Alessandri dijeron, él como presidente de comisión, es admisible fusionar los dos proyectos porque tienen la misma idea matriz. Habían varios en la comisión que pensaban que eso era como un poco estirar el chicle, porque quizás conceptualmente es lo mismo, pero no es lo mismo realmente. En fin, eso daba lo mismo, tenían los votos para que se fusionasen los proyectos, y ahora el oficialismo, sobre todo, como tú dices, Tomás, un sector de Apruebo Dignidad se enfrenta a un problema sobre qué hacer esta semana con esta iniciativa. Gonzalo, en la aprobación de los proyectos hubo votos de rechazo del Partido Comunista y de Apruebo Dignidad. No les gustaba eso. En segundo lugar, porque aquí están las reglas del uso de la fuerza famosa, y resulta que las disposiciones de la ley Retamal establecen la legítima defensa privilegiada para las fuerzas policiales. Y este es un punto de división en el oficialismo. ¿Qué facultades van a tener las policías para actuar con su armamento en forma legítima? Esa es la gran discusión que hay en estos momentos. Y como la ley Naín no la contemplaba así, la ley Retamal por eso fue incorporada, para obligarlos a votar, porque se estimaba que la ley Retamal iba a ser retrasada por el gobierno justamente en espera de llegar a un acuerdo sobre las reglas del uso de la fuerza. Entonces se tiene que votar mañana, entendemos mañana miércoles, la nueva ley, ahora Naín/Retamal, porque son una sola. Y esto pone en dificultades, obviamente, a ciertos sectores del gobierno, en medio del ambiente que hay en el país. Esa es la situación, ¿no, Gonzalo? Completamente. Funcionó la estrategia. La oposición dijo, bueno, el gobierno no le va a presentar urgencia, ya sabemos que quieren hacerle cambios, pero es que si le hacen cambios, y esto son cosas muy técnicas, pero está bueno igual explicarlas. El tema del primer trámite reglamentario, esto quiere decir que un proyecto está en comisiones y va a sala, pero todos saben que si es que se le hacen cambio va a tener que volver a comisión. Eso es lo que la derecha, la oposición quería evitar, que la ley Retamal volviera de nuevo a comisión, porque eso podía estirar el trámite. Entonces por eso insistieron, al punto que parlamentarios de Renovación Nacional fueron ayer a La Moneda a presentar una carta pidiendo que se le ponga urgencia al proyecto de ley Retamal, que es un proyecto que es una moción parlamentaria y que no hay que olvidar cómo nace como respuesta del quiebre a la mesa de seguridad. La oposición lo presenta queriendo enviar un mensaje al gobierno de, en el Congreso es donde se legislan las leyes, nosotros hicimos este proyecto y lo vamos a tramitar en la Comisión de Seguridad. Y el gobierno no estuvo presente en ese trámite porque tenían una tesis de que se debía realizar de manera distinta. De alguna manera le dobla la mano con la mayoría de oposición que tiene en la Comisión de Seguridad, y así estamos. Ya, pero se vota mañana. Se vota mañana. Vamos a estar atentos. Gracias, Gonzalo. Muy buenos días. Gracias, buenos días. Revisemos los proyectos priorizados por el gobierno. Que son 7. A ver, el primero es modificar el Código Penal para agravar la pena del delito de secuestro. Tiene suma urgencia
y está en su primer trámite. El proyecto que busca aumentar la pena del delito de porte de armas en lugares altamente concurridos. Cuenta con suma urgencia y también está en su primer trámite. La tercera iniciativa puesta en tabla propone modificar el Código Penal para sancionar la conspiración para cometer el delito de homicidio calificado por premio, promesa remuneratoria o ánimo de lucro. El proyecto se encuentra en su primer trámite constitucional con urgencia suma, es el sicariato. Es el sicariato, exactamente. El cuarto proyecto, la sesión especial de la tarde de hoy, que comenzará a las 17 horas en la Cámara. El primer proyecto a tramitarse será el que refuerza las competencias de Gendarmería de Chile y crea un delito general de extorsión. Cuenta con urgencia suma y está en su primer trámite constitucional. El quinto es la propuesta que modifica la ley número 20.931 para ampliar las facultades de control policial para efectos de aplicar las medidas establecidas en la ley número 21.325, que es de migración y extranjería. El sexto, la Cámara cambió para mañana la votación del proyecto que aumenta las penas por delitos cometidos contra funcionarios de Carabineros, PDI y Gendarmería. También se llama Ley Naín. Y el séptimo es el que modifica el Código Penal para establecer la legítima defensa privilegiada en actuaciones vinculadas al ejercicio de la función policial, también conocida como Ley Retamal. Ambas confluyen en una misma iniciativa. Y en relación a lo que conversamos en su momento en todo este diálogo respecto del indulto del que fue beneficiario el tercer detenido en el marco del homicidio de la carabinera Olivares. Lo hemos dicho y lo vamos a reiterar porque hay muchos auditores que preguntan al WhatsApp y están confundidos. Queremos explicar lo siguiente. El presidente de la República, en uso de sus facultades constitucionales, puede indultar a una persona determinada. Y esa facultad es exclusiva y excluyente, solo de él. Esta facultad la puede ejercer sin mayores limitaciones. Puede ser una persona condenada a presidio perpetuo, que haya cometido cualquier delito. No hay grandes limitaciones para el uso de esta facultad, que es privativa. El presidente indulta a persona determinada, con nombre y apellido. Esa es la facultad que utilizó el presidente Gabriel Boric para indultar a las personas que han provocado tanta polémica a fines del año pasado, el 30 de diciembre del año pasado. Bajo la presidencia anterior de Sebastián Piñera se indultó a una serie de personas, pero Sebastián Piñera no utilizó la facultad privativa que utilizó el presidente Gabriel Boric, sino que envió un proyecto de indulto general al Congreso y por lo tanto es un proyecto de ley para que determinadas personas, allá no es con nombre y apellido, sino determinadas personas, todas las que cumplieran determinados requisitos, podían salir de la cárcel. Eso se llama indulto general y no es en uso de facultades privativas, sino que un proyecto de ley. Un proyecto de ley que fue votado por los parlamentarios, incluyendo en ese tiempo Gabriel Boric o personas que hoy día están en el gobierno y que eran parlamentarios en ese tiempo. Y que es en este caso en particular, esto tampoco significa que el presidente Piñera no haya hecho uso de esa facultad en otros casos, sino que en este caso en particular, que es el de esta persona, la tercera persona detenida, que se llama Luis Martínez Conde Riesco, beneficiario de la ley 21.228 de indulto general conmutativo del año 2020, y les contábamos también que esto se dio en el contexto de la emergencia sanitaria del COVID-19, particularmente en las cuarentenas y todo lo que tuvimos que pasar nosotros que estamos en libertad, y ellos también lo veían ahí en las cárceles. Había contagios masivos, había personas también que se enfermaron, que fallecieron consecuencia de la pandemia, y por lo tanto se impulsó desde el Senado este proyecto de ley. Y fue publicado en el Diario Oficial el 17 de abril de ese año. 92 parlamentarios votaron a favor, 14 en contra, hubo 3 abstenciones. Fue un apoyo absolutamente mayoritario, incluyendo el presidente Gabriel Boric, Giorgio Jackson, Camila Vallejo, etcétera, y donde además contó con el apoyo de algunas instituciones. Como el Instituto Nacional de Derechos Humanos, que el día 1 de abril del año 2020 emitió una declaración. En ese momento quien estaba a cargo del instituto era Sergio Mico, en donde llamaba al presidente Sebastián Piñera, expresidente ahora, a realizar el indulto para evitar las crisis sanitarias en las cárceles, lo que se estaba viviendo a consecuencia del COVID. Como les decía, este indulto general conmutativo no es con nombre y apellido cuando se usan las facultades exclusivas, sino que es para personas todas las que cumplen con determinados requisitos. Y este indulto general se aplicó a personas que estaban cumpliendo una condena
a población en general, a población penal perteneciente a grupos de riesgo que no hubieran cometido delitos de mayor connotación. Los grupos de riesgo estaban compuestos por mujeres por embarazadas, madres con niños menores de 2 años y también adultos mayores. Aquellos condenados que cumplían los requisitos y además aquellos que estaban a punto de cumplir la pena, estaban a punto, a poco tiempo. Aquellos condenados que cumplían los requisitos que establecía la ley pudieron sustituir la pena privativa de libertad que les restaba por cumplir por la reclusión domiciliaria total o nocturna, según el caso, durante el tiempo restante. Hubo datos que difundió el Mercurio en su plataforma EMOL. Dicen que este detenido, Luis Martínez, fue detenido en el año 2016 y en 2020 estaba cumpliendo una condena que era a 5 años y 1 día por el delito de robo con intimidación y estaba ahí en la cárcel de Valparaíso. Martínez llevaba cumplidos 2/3 de su condena y fue beneficiado porque la ley también incluía el indulto para, como yo les contaba, personas que estén cumpliendo pena de reclusión nocturna o de reclusión parcial nocturna, habiendo cumplido 1/3 de la pena y les reste por cumplir 36 meses o menos. En este caso se conmutará la pena de reclusión por reclusión domiciliaria nocturna. La reclusión domiciliaria nocturna, según determinaba la ley, era el encierro en el domicilio de la persona condenada entre las 22 horas de cada día hasta las 6 horas del día siguiente. Este cuerpo legal, este indulto general, excluyó el indulto para los condenados por delitos de tortura, violencia sexual, parricidio, femicidio, trata de personas, delitos de lesa humanidad y delitos contra la ley de control de armas. Ahora, obviamente Luis Martínez no estaba en ninguno de estos casos. Claro, obviamente esta persona, sí que efectivamente se comprueba que participó, de inmediato va a la cárcel, porque eso es lo que pasa con personas que han sido indultadas, que se ha manifestado también en los casos tan polémicos de los otros indultos los últimos que entregó el presidente Gabriel Boric. Sí hay que sumar que esta persona estaba en esa condición y las otras 2 que fueron detenidas se habían escapado de la cárcel. La verdad es que esto es un asunto sistemático, ¿no? Sistémico de nuestra justicia, de personas que ahora están involucradas en el homicidio de una carabinera.